La emperatriz divorciada. Capítulo 15. La decepción de Rashta. Henry hasta ahora no había mencionado nada, pero la idea de que él estuviera esperando tener un hijo propio no era descabellado, ya que al tener un sucesor su autoridad se volvería mucho más sólida. Sin embargo, esa era una de las preocupaciones de Navier, sobre todo por el asunto de su supuesta infertilidad. No obstante, en el momento en el que pensaba cómo abordar este tema con Henry, el susodicho se presentó en su habitación y por la expresión que llevaba en su rostro, las noticias que traía consigo no podían ser buenas. Y tal como lo esperaba, era así. Según los informes de sus allegados, Rashta estaba planeando atentar contra la vida de los padres de Navier, y aunque los detalles no eran de todo claros, algo sí lo era. Esa mujer pensaba que los Trovi podían representar una amenaza para su bebé, pero lejos de alarmarla, Henry tomó sus manos entre las suyas y le aseguró que las cosas no saldrían como esa mujer planeaba, ya que ya se había adelantado a los hechos, pues el mercenario que Rashta había contratado, el cual en realidad era uno de sus informantes encubierto, se encargaría de que nada les ocurriera a sus padres. Y si bien eso la tranquilizaba, Navier se dijo que ya era momento de devolverle el golpe a esa retorcida mujer. Ya no podía quedarse simplemente con los brazos cruzados. Y sí, era verdad que anteriormente había hecho lo posible para evitar a Rashta, pero ahora las cosas eran diferentes. Ella ya no era la amante desvalida que vivía bajo la sombra de Sobieshu. Rashta ahora era la emperatriz de Oriente y debía asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Durante mucho tiempo Navier solo había dejado el agua correr, incluso cuando Rashta ideó todo un plan para que desterraran a su hermano. Ya era momento de darle un poco de su propia medicina, ojo por ojo y diente por diente. Y esa fue la razón por la que días después, Navier, quien tuvo una reunión con el jefe de comercios, hizo una sugerencia inusual. Cuando haga negocios con Oriente, asegúrese de verificar detalladamente si hay algún problema con los pagarés. Y aunque la sugerencia había sido extraña, el hombre no se negó a su petición. Mientras tanto, en Oriente, Rashta miró el collar que su nueva doncella le había traído. Según su informe, el collar solo era una baratija que la supuesta amante de su esposo había obtenido en la Academia de Magia. Molesta de que no hubiera mucha información al respecto, decidió arrojarlo al suelo, al mismo tiempo que un sirviente le informaba que el vizconde Loteshu solicitaba una audiencia con ella. Al ver al anciano, Rashta sonrió internamente. La apariencia del aristócrata era desastrosa, con el rostro demacrado y grandes ojeras alrededor de sus ojos. Por supuesto, no se sorprendió demasiado cuando escuchó la razón de esto. Su hija Leveti había desaparecido. ¿Y qué? ¿Podría estar con una amiga? ¿Cuál es el problema?, dijo ella batallando con una sonrisa maliciosa. A estas alturas, esa mocosa seguramente ya habría sido vendida como esclava a algún hombre rico y pervertido. ¡Qué lamentable! Sin embargo, lo que Rashta ni Loteshu o incluso la misma Leveti sabían era que los malévolos planes de Rashta habían sido intervenidos. Cuando Leveti fue trasladada a una bonita casa en el bosque con un hermoso jardín, lo primero que pensó fue que esta habría sido la casa de sus sueños, pero esos sueños habían sido truncados cruelmente. O eso creía hasta que el hombre que la guiaba se giró hacia ella y finalmente se quitó la capa que lo cubría. Era un hombre apuesto, vestido como un caballero y cuyo nombre era Aurelio. Y tan pronto develó su rostro, se inclinó ante ella explicándole su situación. La razón por la que ella estaba allí en esos momentos era porque Rashta había ordenado a que la secuestraran. Era ella quien la había vendido como esclava en un intento de borrar todo rastro de su oscuro pasado. Sin embargo, había sido Sobieshu quien descubrió esta conspiración y había intervenido en los planes de su esposa. Al escuchar la historia, Leveti tembló por los escalofríos. Esa mujer era repugnante, pero existía una cuestión mucho más importante en esos momentos. ¿Qué hay de mi familia? ¿Ellos están bien? Ante su pregunta, el hombre asintió. Ellos por ahora están bien. Sin embargo, puede resultar peligroso para ti si regresas a la capital. Lo mejor será que te quedes aquí por el momento y trates de recordar cada detalle de los acontecimientos de hoy. Puede que algún día necesitemos tu testimonio. En otro lugar, el dueño de una tienda corrió emocionado en cuanto se abrió la puerta principal, y eventualmente sus pasos se ralentizaron un poco al ver a la persona que había entrado.
y aunque el hombre estaba vestido como un plebeyo y su rostro estaba medio cubierto, rápidamente se dio cuenta de que se trataba de un hombre de alto estatus, así que decidió que mirara libremente. Gracias a eso, Sobieshu pudo apreciar con libertad los cuadros alrededor sin que nadie lo molestara. Sin embargo, pronto un dolor en su pecho le hizo sentir que le faltaba el aire. Un cuadro en particular le había llamado la atención. Se trataba de una pintura de Navir sentada indiferentemente con un vestido rojo. Lo que fue inusual fue que el mismo Sobieshu estaba allí también recostado en su regazo, lo que solo hizo que el dolor fuera más insoportable. Así que sin pensarlo dos veces, Sobieshu se giró hacia el vendedor y ordenó que le vendieran ese cuadro. Y aunque el lugar era una tienda de pinturas, ese cuadro en particular no estaba a la venta, ya que era un amuleto de buena suerte para el vendedor. No obstante, la intensa presión que emanaba Sobieshu fue difícil de rechazar. Para cuando Sobieshu regresó al palacio, el cuadro ya había sido colocado en su habitación tal como él había ordenado. La imagen era realmente vívida y hermosa, tanto que sus ojos comenzaron a arder, pero a pesar del dolor que éste le causaba, Sobieshu no podía apartar la vista de él. Y entonces un recuerdo se superpuso sobre su dolor. Había sido un día ligeramente caluroso en el que apenas soplaba el viento. Él y Navir habían decidido ir a un picnic, y mientras él yacía en su regazo, había estado burlándose de ella, quien pronto jaló de su cabello pretendiendo que había sido jugando. En consecuencia, él comenzó a hacerle cosquillas y ella había comenzado a reír. Sobieshu aún podía escuchar vívidamente a Navir reírse, y mientras se secaba las lágrimas por ese recuerdo, él encontró algo en el cuadro que no le gustó. Navir en la imagen ni siquiera lo miraba. Solo entonces Sobieshu cayó de rodillas llorando desconsoladamente, pero Navir jamás volvió a mirarlo de regreso. Horas más tarde, y tras guardar el informe que había llegado sobre la situación de Leveti, Sobieshu miró el cajón bien organizado donde guardaba todos los delitos de Rashta, o al menos todos los crímenes de los que él tenía conocimiento. Sin embargo, al saber que su esposa seguía rechazando sus peticiones de ir a verlo, no tuvo más remedio que ser él quien fuera a verla. Al parecer, Rashta aún se sentía incómoda con el ave que mantenía en su habitación. Para cuando estuvo en la habitación de la emperatriz, el ambiente entre ambos era bastante tranquilo, y Rashta aprovechó ese momento para mejorar la relación entre los dos, la cual se había vuelto tensa en las últimas semanas. Su Majestad no le ha cantado últimamente al bebé. Rashta quiere escuchar a Su Majestad cantar. Y como era de esperarse, así lo hizo. La debilidad de Sobieshu era el bebé y ella lo sabía perfectamente. No obstante, tan pronto terminó la canción, Sobieshu hizo una pregunta repentina que hizo que ella se sobresaltara. ¿No tienes nada que decirme?, había preguntado él, por lo cual ella mintió rotundamente y pronto trató de revertir la situación. Sin embargo, Su Alteza sí que tiene algo que explicarme, ¿verdad? Y tan pronto lo dijo, se levantó y arrojó el collar de Evali. ¿Qué es esa baratija? Ante la pregunta directa de Sobieshu, Rashta se quedó boquiabierta con una clara expresión de desconcierto. Así que Sobieshu volvió a preguntar. Te pregunté, ¿qué es eso, Rashta? El tartamudeo que le secundó fue absurdo. ¿No es el regalo que le hizo Su Majestad a Evali cuando la trajo como su concubina? Sobieshu se rió como si encontrara tontas sus palabras. Subestimas mi buen gusto. Rashta, que había estado enojada por lo caro que parecía el collar, se sentía avergonzada. Las palabras del emperador parecían implicar que era ella quien tenía mal gusto. En todo caso, supongo por lo que acabas de preguntar que este collar pertenece a Evali, ¿verdad? No deberías tener cosas que no te pertenecen. Haré que alguien lo devuelva, concluyó él, haciendo que la vergüenza de Rashta evolucionara más y más. Días después, Navir miró con desagrado la tortilla que había preparado para Henry, la cual tenía más pinta de una papilla. Últimamente ella se había sentido apenada con él, ya que él siempre la trataba bien, así que había tratado de retribuírselo preparándole una comida. Sin embargo, los resultados no habían sido lo que ella esperaba, y antes de que lo supiera, una sensación de náuseas la embargó y por consecuencia, Henry a su lado se preocupó. No es nada, es solo que no tengo mucho apetito ahora, contestó ella, creyendo naturalmente que solo podía tratarse de eso. Sino, ¿qué más podría ser?
Días después se llevó a cabo una reunión por lo sucedido en Whitehall. Solo las personas involucradas se reunieron para llegar a una conclusión. Muchos de los asistentes se mostraron entusiasmados y mantuvieron diversas opiniones, incluso muchos otros estaban de acuerdo en atacar antes de ser atacados. Para Navier, por otro lado, era un tema delicado intervenir cuando apenas había pasado menos de un año en Occidente, por lo que no pudo más que mantener sus labios sellados para evitar dar su opinión. La gente del Imperio Occidental todavía la consideraban una extranjera. Afortunadamente, el tema de la reunión cambió después de una larga discusión y luego la atmósfera tensa se calmó. Pero cuando la reunión estaba por terminar, un noble levantó la mano para pedir la palabra. El noble vaciló y avanzó varios pasos temblando y tras escuchar sus inesperadas palabras, naturalmente, Navier frunció el ceño. Se rumorea que el divorcio de los emperadores en Oriente se debió a la infertilidad de la emperatriz. Yo, por supuesto, no creo en algo tan absurdo, pero es un rumor espantoso e importante, así que sentí que debía preguntar, ¿es eso cierto, Su Majestad? El noble juntó sus manos y la miró fijamente. Y si bien el hombre se dirigió a ella todo el tiempo, Navier sabía que alguien más debía haberlo convencido de hacer esa pregunta. Y naturalmente su mirada se posó sobre el marqués Catron, el primo de Krista. Eso es falso, dijo Navier. Henry a su lado tenía una expresión gélida. Y una vez hubo terminado la reunión, Navier deliberadamente se acercó al marqués Catron, quien la saludó con calma y audacia. Su expresión claramente parecía haber obtenido un gran logro, pero en lugar de aceptar su saludo, Navier dijo rotundamente en voz clara: incluso si fuera infértil, la próxima emperatriz jamás podrá ser algún miembro de su familia. Así que deje de aferrarse a esa inútil esperanza, marqués. Y por su expresión, era obvio que el marqués quería decir algo que la hiciera enojar. Pero antes de que él pudiera hablar, una larga lanza pasó por su lado. Un caballero de la Guardia Imperial parado detrás de Henry fue quien arrojó la lanza. Ay, lo lamento, dijo Henry con una sonrisa. Fue un error. Pero era claro que no se había tratado de un error. El marqués, que pensó lo mismo, mostró una expresión de disgusto y se alejó de allí murmurando: realmente te gusta vengarte como un niño, ¿eh? Fueron palabras que a nadie le importó. En el Imperio Occidental no hubo ningún rumor sobre la infertilidad de Navier, pero después de la última reunión, ahora todo el mundo empezaría a hablar de ello. Catron se rió entre dientes con satisfacción. Las semillas estaban bien sembradas. No era posible saber en 1 o 2 días si la emperatriz era infértil o no, pero al menos la duda iba creciendo, reforzando el rumor hasta el punto en que se saliera de control. Hasta entonces solo tenía que ser paciente. Unos días más tarde, el marqués Catron comenzó a investigar el motivo del exilio de Koshare. Debido a su enorme popularidad, había sido difícil atacarlo por ese lado, pero una vez que se difundió el rumor de la infertilidad de Navier, se pudo vislumbrar un escenario muy interesante. Sin embargo, en medio de la investigación, el rumor sobre una amante oculta del emperador Henry salió a la luz. Se decía que se trataba de una amante escondida, viviendo sola en una casita alejada resguardada por un guardia imperial. El rumor era creíble, ya que se decía que Henry solía ser un mujeriego. Además, también se dijo que la mujer tenía un hijo, el cual era rubio al igual que su majestad. El marqués estaba encantado con esas nuevas noticias y más cuando pudo concretar una cita a escondidas con esa mujer, quien sacó un colgante que tenía intrincado un emblema de la familia imperial. Catron, que reía para sus adentros y calculó que Melilla sería una mujer extremadamente útil, intentó persuadirla un par de veces para que fuese al palacio imperial, pero al ver que no funcionaba, le ofreció su propio emblema de su familia. Era momento de ponerle fin a esta absurda simulación. Así que 2 días después, en el Consejo de Estado, Catron sonrió satisfecho al ver a Melilla presentarse ante Henry, quien increíblemente no pretendió no conocerla. Sin embargo, cuando esperaba que la mujer revelara toda la verdad acerca de su amorío con Henry, pronto el marqués se levantó encolerizado cuando todo lo que escuchó de esa mujer fue: vine aquí por la promesa que me hizo el marqués Catron. La atención de los presentes se dirigió al marqués, quien al escuchar esas palabras importantes dio un paso adelante y habló en el tono más tranquilo posible. Esa joven afirmó ser la amante de su majestad el emperador. Lo consideré probable, así que prometí llevarla ante su majestad. Pensé que había cumplido mi promesa al traerla aquí, pero parece que la señorita no piensa lo mismo. ¡Mentira!, gritó la joven. Fue usted quien llegó con mentiras y trató de comprarme con esto para que difamara al emperador. En su mano colgaba un emblema familiar y solo entonces Catron se dio cuenta de la devastadora verdad. Había caído redondito en la trampa de Henry.
Fue una lástima tener que dejar ir a un hombre como Catron, tan conocedor en el rubro de la magia, la gestión y ser un buen diplomático. Pero hasta los árboles enfermos son talados. Una vez más, el vizconde y la vizcondesa Iscar intimidaron a Evali. Los distinguidos invitados del Palacio del Sur no fueron diferentes, actuando como nobles de alto estatus, dándole una limosna a un plebeyo. Molesta y deprimida, Evali trató de reprimir sus emociones, pero fue en ese momento que ella sintió algo extraño. Podía sentir el maná circulando por su cuerpo. Era muy poco, pero parecía que por fin había regresado. Corriendo apresurada, se dirigió a la corte de los magos gritando que por fin su maná había vuelto. Días después, el mago de la corte le tendió una caja a Evali. Dentro de ella estaba el collar de maná que había perdido. Con la explicación del anciano, el emperador lo había encontrado. Pero, ¿por qué el emperador recogería un collar perdido? Solo entonces, la imagen de Rashta se superpuso. Tenía mucho más sentido que esa mujer hubiera tenido algo que ver. Pero ya que eso no era lo importante ahora, Evali no preguntó por los detalles, y fue justo allí que otra maga de rango superior se le acercó. Al conocerse la noticia de que Evali había recuperado su maná, la mujer se le había acercado para tomar su collar, pero en el momento que entró en contacto con el pendiente, la mujer se tambaleó y pronto cayó al suelo violentamente. El mago de la corte gritó repentinamente el nombre de su discípulo mientras ordenaba a Evali que fuera por un médico. Y un día después, se supo que la mujer había perdido su maná y la razón principal había sido porque había entrado en contacto con el collar de Evali. Al parecer, la gema podía regresar o quitarle el maná a un mago. Y habiendo llegado a esa conclusión, Sobieshu trató de investigar más sobre ese tema. Sin embargo, Evali no pudo dar mucha información al respecto. El collar había sido un regalo de una persona anónima, y el único mensaje adjunto fue que el colgante podía hacer que ella volviera a sentir su maná. Era un problema que Sobieshu debía resolver, pero no fue el único, ya que pronto apareció el marqués Karl con muy malas noticias. El presidente de la Corporación de Comerciantes había llegado de visita por los asuntos de algunos pagarés. Luego de tener una reunión con Firenze Danju, el presidente se había sumergido en una extenuante comprobación de los pagarés emitidos y los pagarés devueltos del año pasado. Y tras varias horas revisando uno por uno, finalmente el regordete hombre llegó a una sola conclusión. La corporación no había emitido ningún pagaré en nombre de la familia imperial el año último, lo que significaba que la enorme donación que hizo que la gente elogiara a la emperatriz Rashta fue en realidad dinero de la ex emperatriz Navier. Fue un descubrimiento muy decepcionante. El hombre chasqueó la lengua. ¿No se había divorciado la ex emperatriz por culpa de Rashta? ¿Cómo podía atreverse esa mujer a usar un dinero que no era suyo? Incluso se atrevió a usarlo para elevar su propia reputación. Esa mujer Rashta era realmente un ser despreciable. Sin embargo, el engaño no había sido realmente el problema. Rashta había distribuido una gran donación a través de su corporación, y ambos recibieron grandes elogios por ello. Así que, si se llegaba a saber eso, el nombre de su empresa sufriría las consecuencias también. Y ante eso, el presidente llegó a una sola conclusión. Debía tomar medidas para desvincularse de las acciones de esa mujer, y mientras pensaba en ello, la imagen de un periodista llegó a su mente: Johansson. Y al día siguiente, Rashta, quien había tomado el periódico para leer algún chisme interesante, pronto comenzó a temblar. Los gritos desgarradores que se extendieron por su garganta se mezclaron con otros de dolor. La imagen de su rostro en primera plana junto a toda la verdad se desplomó en el suelo lentamente mientras que una criada al fondo gritaba por un médico con urgencia. La emperatriz había entrado en labor de parto prematuro. Después de 2 partos, Rashta se dio cuenta de que el dolor de parto era el mismo sin importar dónde diera a luz. Ella gritó y se retorció mientras sentía que sus entrañas se estremecían. El dolor, que parecía no tener fin, disminuyó lentamente al cabo de unas horas y finalmente comenzó a jadear con todo su cuerpo empapado de sudor y sin fuerzas. El único pensamiento en su mente era que el bebé debía ser un varón. Tenía que serlo. A su lado, la vizcondesa Verdi exclamó con alegría: «Es un bebé hermoso, será una princesa hermosa». Una profunda sensación de desesperación surgió lentamente dentro de ella, como si se estuviera hundiendo en un pantano viscoso. Tanto por el bien del bebé como por el suyo propio, definitivamente tenía que ser un niño, pero resultó ser una niña. Los dolores del parto disminuyeron, pero ahora le dolía el corazón.
Sobieshu sonrió al ver el rostro regordete de su hija recién nacida. Era completamente adorable y él tenía muchos temas que debía aprender sobre la paternidad. Y sí, por el momento ordenó que buscaran una niñera adecuada para su hija. El marqués Carl estaba desconcertado ante ese cambio. ¿Iba a alejar a la bebé de su madre? En respuesta, Sobieshu no estaba dispuesto a dejar el cuidado de un bebé a una persona que era capaz de dañar a un inocente pájaro. Sí, aún se sentía decepcionado al concluir que fue Rashta quien arrancó las plumas de este hermoso pájaro. ¿Qué hay de los documentos de esclavitud? ¿Aún no los has encontrado? Cuestionó Sobieshu cambiando de tema. Debido a que todo se estaba llevando a cabo en secreto, los avances no habían sido muy positivos, lo cual complicaba mucho más las cosas y los planes de Sobieshu. Carl, más allá que seguía desconcertado, le preguntó entonces si planeaba concebir un segundo hijo con Rashta, ya que de no ser así, lo mejor sería divorciarse lo antes posible para buscar una nueva emperatriz y tener un heredero varón. Sin embargo, ante esa simple mención, Sobieshu miró al marqués rígidamente. Mi heredera está justo frente a ti. Lo único que importa es que mi hija lleve mi sangre sin importar su género. Mi hija tendrá el mundo a sus pies. Solo debemos actuar de la manera adecuada. Por cierto, no permitas que Rashta se entere de esto. Esas fueron las órdenes de Sobieshu, quien dirigió una mirada de amor sobre la pequeña Glory. Él había renunciado a la mujer que amaba únicamente para proteger a su pequeña, y toda la gloria del mundo sería para ella ahora. Henry siempre cocinaba para ella, así que hoy iba a prepararle un gran pastel. Pero por mucho que Navier lo intentó y siguió a raja de tabla la receta de su madre, el sabor seguía siendo desagradable. Solo entonces, cuando su madre la encontró en la cocina, supo que todo se había tratado de una gran mentira. Todos los pasteles que su madre aparentemente había preparado eran en realidad elaborados por el chef de su familia. Ay, Navier, ya deberías saberlo, no tenemos madera para la cocina. Si quieres que tu esposo coma el pastel que hiciste, entonces consigue uno y di que tú lo hiciste. Eso es mejor que darle algo insípido. Ah, y es un secreto que debes guardar ante tu padre, ¿de acuerdo? Después de eso, la confesión de su madre siguió dándole vueltas en la cabeza. ¿De verdad su madre les había ocultado algo así durante todos esos años? De cualquier modo, Henry siempre parecía feliz de comer lo que ella preparaba sin importar qué sabor tenía. Y mientras lo veía dormir, Navier puso suavemente su mano sobre su rostro, y cuando comenzó a acariciar su piel suave y perfecta, Henry frunció el ceño. Incluso exhausto lucía guapo. ¿Realmente lo amaba? ¿O estaba a punto de hacerlo? ¿Lo amaba o no quería reconocerlo? Y mientras jugaba con su cabello como de costumbre, Navier sintió una extraña picazón en la punta de sus dedos. Henry, que había estado plácidamente durmiendo, abrió los ojos de golpe y saltó de la cama increíblemente rápido. Navier estaba tan sorprendida que no tuvo tiempo de reaccionar. Solo entonces se dio cuenta por qué su esposo había actuado así. En medio de la cama había hielo blanco formando picos. ¿Qué demonios estaba sucediendo?